Muy bien, buenas tardes a todos. Es raro vernos tan poquitos, pero hay una explicación para eso. Damos gracias al Señor que pudimos llegar y podemos usar este tiempo para alabar a nuestro Dios, juntarnos para ser enseñados, juntarnos para orar, juntarnos para alabar al Señor. Empecemos con el número 22, Majestad. Tiene 3 estrofas, así que vamos a empezar los varones cantando en el estribillo, alabar y engrandecer su nombre. Las damas se unen a nosotros, en la segunda las damas empiezan, nosotros nos unimos, en la tercera nos ponemos de pie, cantamos todos juntos y luego nos quedamos de pie para orar. Los varones empezamos con la primera. Para recibir tu palabra, te rogamos que guardes a los que están en camino a este lugar,
y a los que por razones ya conocidas no han podido llegar. También los bendigas en su hogar, en su casa, y desde su hogar también estés preparando sus corazones para recibir tu palabra y para lo que tú tengas para enseñarnos en tu casa. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos, también a los que están mirando desde sus hogares esta tarde tan especial. Gracias a Dios porque podemos contar con la tecnología en casos como este y los hermanos poder recibir también la enseñanza de la palabra de forma directa esta tarde. Muy bien, vamos a cantar número 44. Número 44, pues para mí es Cristo el vivir. ¿Podemos? Muy bien. Si tuvieras que completar, Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. eso es, pero ¿y nosotros qué diríamos? Para mí el vivir es ¿qué? El trabajo, la familia, la salud, el bienestar, la tranquilidad. ¿Qué sería? Ojalá que realmente podamos decir como el apóstol que nuestra razón de vivir y de por qué vivimos sea el Señor Jesús. Sí. ¿Perdón? Cuando me- Pues para mí es Cristo el vivir, Jesús pisada cada día seguir, por el mundo ya no voy, Jesús sentir no soy, pues para mí es Cristo el vivir, antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad, pero Cristo me salvó, mi vida transformó y para mí es Cristo el vivir, a traer la senda de la cruz, gozoso es seguirle a Jesús, dulce es poder sufrir, ganancia es morir, para mí es Cristo el vivir. Será visto si es cierto por cómo vivimos, ¿verdad? Esa será la certificación de que la profesión de nuestros labios es real, vivimos para Cristo. Número 55 también, vamos a cantar. Soy un momento, eres eterno, Dios de los siglos, Rey inmortal. Soy solo niega tu perdón.
cantamos número 72. El filósofo dijo: conócete a ti mismo, pero es imposible conocernos a nosotros mismos hasta que no conocemos al Señor, ¿verdad? Es solamente a la luz de la grandeza y la santidad de Dios que podemos saber realmente quiénes somos y cómo somos. Eso le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Allí en la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una vez que vio la grandeza, la gloria, el poder, la soberanía de Cristo, entonces ahí y solo ahí pudo saber quién era Él, un pecador. Así que de eso habla este coro. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor, más alto que todos los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor, y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. ¿A cuántos nos falta contemplar más la gloria del Señor para andar en humildad delante de Él? Muy bien, cantamos. Belleza, belleza, y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor, más alto que todos los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor, y mientras contemplo tu gloria, quebrantados soy. Y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, pues eres mi Dios, mi Dios. Soplamos mis pecados, los has lavado, con rojo carmesí. Te amo, Señor. Antes me burlaba, con tu bondad ganaste mi corazón. Te amo, Señor, y al ver tu misericordia, quebrantados soy. Y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, y me postro a tus pies, pues eres mi Dios, mi Dios. Muy bien, gracias Karen, Matías, Nicolás. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2. Seguimos con el estudio de Eclesiastés, el capítulo 2. Dice así, seguimos nuestro estudio. Vamos a leer del versículo 12 al
17 de Eclesiastés, capítulo 2. Dice así Salomón: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontece al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por una oportunidad más, Señor, que podemos abrir tu palabra, meditar en ella, ser instruidos, confrontados. Señor, te ruego, Señor, que me des la capacidad de poder compartir con claridad, con sencillez, que tú ores por medio de tu Espíritu, Señor, en los corazones, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Rogamos por la salvación de aquellos que aún no te conocen. Padre, ayúdanos a apreciar y a atesorar más a Cristo, más que las cosas de este mundo. Ayúdanos a vivir nuestras vidas, Señor, para ti. Y considerando la eternidad, la gloria venidera, sabiendo que todo lo presente, los sufrimientos, no son nada comparados con ellos. Ayúdanos a cambiar nuestra mente y a generar convicciones formadas en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, Eclesiastés capítulo 2, de vuelta a la página, versículos 12 al 17. Ahora, un tema bastante importante. Lo que está haciendo Salomón es desarrollar versículo 3 del capítulo 1, ¿no? ¿Qué ganancia tiene el hombre de todo lo que se afana debajo del sol? Nada. Y en esta parte, en esta sección, él agrega un elemento más, que es la muerte. Así que podemos preguntar: ¿qué pensás sobre la muerte? Sea la tuya, sea la de alguien conocido. ¿Qué pensás sobre la muerte? Bueno, tenemos algunos dichos, algunos artistas y gente conocida. Por ejemplo, el difunto cantante Jim Morrison, si alguno lo conoce, había dicho: no estoy seguro de lo que hay después de la muerte, pero no quiero saberlo antes de tiempo. Este hombre murió a los 27 años, lleno de exceso, viviendo en el placer. Justamente la muerte le llegó temprano. Pero sin dudas él no quería saberlo antes de tiempo, quería disfrutar la juventud y el momento de gloria que estaba viviendo. Otros, como Stephen Hawking, gran enemigo del cristianismo, dijo: no le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa por morir. Así que ahí quiso jugar un poco. Y dice: tengo tantas cosas por hacer antes, siempre el mismo deseo. Nadie quiere morir, todos se quieren aferrar acá, quieren disfrutar su momento de gloria. Ahora, es cierto que las noticias sobre muerte, ya sean de famosos o de personas, cualquier persona, no impactan a uno. Hace poco tuvimos este momento feo de esta chica Uma, esta nena que murió. Y sea cual sea los sucesos de la muerte, ya sea de forma natural o de forma violenta, impactan a uno. No hay casos de que son muertes violentas, y cuando alguien joven muere, la reacción de las personas es esta, ¿no? Tenía tanto por vivir. Es lamentarse por lo que no pudo aprovechar o por lo que no pudo disfrutar de esta vida. Y es algo de lo que está hablando más o menos Salomón, lo que va a tocar. Y la muerte es una realidad muy dura, es verdad. Todos mueren, pero eso nos hace ver las consecuencias del pecado, de la caída del hombre en el jardín del Edén, ¿no? Que eso nos afecta a todos. Y también nos recuerda las palabras de Dios: ciertamente morirás. Así que la muerte es una realidad, y eso también nos lleva a ver la necesidad de un Salvador. Ahora el asunto es, profesando ser creyentes, ¿qué tanto te afecta la realidad de la muerte? Sea la tuya o sea la de otros. ¿Qué tanto te afecta la muerte? A Salomón le resultó totalmente angustiante. Aborrezco la vida, dijo.
Para él la muerte era el final de todo, para él la muerte era el final de toda actividad, para él la muerte era el final de toda oportunidad o de todo disfrute en esta vida. Se acababa todo con la muerte para él. Y en esta tarde vamos a ver que la muerte no hace diferencia de valor entre el sabio y el necio. Ante la muerte son todos iguales. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y en primer lugar, vamos a ver que Salomón primero construye su estudio sobre el beneficio de la sabiduría sobre la necedad. Sí, sobre la sabiduría sobre la necedad o el placer. Dice el versículo 12: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz de las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿No? Esto él lo había desarrollado en capítulo 1, versículos 13 al 17, le había hablado sobre los beneficios del conocimiento, de la sabiduría, vio que era todo vanidad. ¿No? Estudió si la sabiduría o el conocimiento podía dar algún sentido, alguna ganancia en la vida. Después todo él está buscando eso, alguna ganancia que pueda hacer. Y en capítulo 2, versículo 1 al 11, que lo vimos la vez pasada, él estudió y experimentó con el placer. ¿Qué beneficios tiene el placer? ¿Qué beneficios tiene vivir una vida de placer? Él probó con el placer sexual, probó con el vino, con la risa, con las posesiones, con los logros personales, todo con el mismo propósito, ¿no? Para ver si esa era la clave de la vida, a ver si tenía alguna ganancia, si lo satisface completamente. Vio que era completa vanidad. Pero en ambos casos él descubrió que todo es vanidad, que todo es inútil y que uno nunca termina de conocer todo y que el placer es pasajero. ¿Se dio cuenta de eso? Nada de estas cosas puede satisfacer el corazón de forma permanente. Ahora él volvió a tratar estos temas, dice, volví yo a mirar, dijo. Volvió a tratar estos temas para concluir, para dar un cierre. Volví yo a mirar, dijo. Y él consideró detenidamente, esa sería la frase, considerar minuciosamente. Y cerró el asunto contrastando los beneficios de ambas cosas. Así que él está buscando algún beneficio de la vida ahora. Y en eso él se da cuenta de que no hay nadie más indicado, capacitado que él mismo para investigar y dar cierre a este asunto. Parece algo arrogante, pero él dice lo siguiente: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, ya hice todo, dice Salomón. ¿No? Él solo puede dar el cierre a este tema. Él recibió mucha sabiduría de parte de Dios y él sabe eso. Versículos 16 y 17 del capítulo 1 dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Pero él sabía, él se dio cuenta que era muy sabio, él se dio cuenta que era muy capacitado para entender este tema, ¿no? Y por tanto, el que viene después de él no podía hacer nada. Repetir el asunto, repetir el experimento que hizo Salomón no tenía sentido. Así que parece algo arrogante, pero concluye que no hay nadie como él que haya tratado este asunto a fondo y que volver a repetir este experimento no tiene sentido. Ahora, basta con leer el libro de Proverbios y que uno de los personajes, dos de los personajes que aparecen siempre es el necio y el sabio, ¿no? Salomón se dedicó casi toda su vida a observar a las personas, a analizarlas y estudiarlas, y especialmente a estos dos personajes, al sabio y al necio. Y justamente no había nadie más capacitado que él para tratar sobre este asunto. Son los personajes que más se mencionan siempre en el libro de Proverbios, ¿no? Después de todo se trata de la sabiduría, sobrepasa, ¿no? la necedad. Y él llega a lo siguiente: la sabiduría es la vida práctica, lo que me da beneficio, lo que evita los peligros, ¿no? Es la persona que mira bien sus pasos, lo legalizado, sobrepasa, dice, es más provechosa que la necedad. Dice, y he visto, versículo 13, que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Era algo obvio, ¿no? La sabiduría es mucho mejor que la necedad. Era algo obvio para él. Entonces él llega a esa conclusión, que la sabiduría sobrepasa, y esa es más provechosa que la necedad, que la vida de placer, que la vida de lujos y de despilfarros, si se podría decir, ¿no? Que él empezó a contar al principio del capítulo 2. Ahora, ¿qué es la necedad? Bueno, la necedad es la vida que busca el placer sin importar las consecuencias. Literalmente significa tonterías o tonto, ¿no? Ese sería el significado. Se la considera también locura, porque necio, aún sabiendo
las consecuencias de su necedad, decide hacer lo que quiere. Un necio. Sabe las consecuencias, pero igual sigue derecho en lo suyo. Lo que le importa a él es satisfacer sus deseos. Se complace, se encuentra placer en hacer lo que quiere, muy a pesar de las consecuencias. Un necio. Tenemos ese proverbio, ¿no? Como el perro que vuelve al vómito, es el necio que repite su necedad. Vive tropezando, vive haciendo lo mismo. No importa lo que le digan, no importa si otros tienen la razón. Él, solamente por el placer de hacer lo que quiere, va a hacer lo que quiere, no importa las consecuencias. Un necio. Así como la luz es más provechosa que la oscuridad, dice Salomón, porque me permite ver por dónde voy, así la sabiduría es más provechosa que la necedad, porque me evita muchos problemas. El necio no entiende, tropieza cada rato, le decís las cosas y sigue lo mismo, sigue tropezando, sigue metiéndose en problemas. Y tal vez hay diferentes necios en proverbios, ¿no? Pero hay algunos capaz que es el necio inmaduro, ¿no? Que hasta que no se choca contra la pared y no se da cuenta y reacciona. Pero este tipo de necio es el necio que no quiere aprender, es el necio arrogante, ¿no? Él dice que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Ahora él lo confirma esto con un proverbio, versículo 14, dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, sabe por dónde va, mira, es avisado, ¿no? Mas el necio anda en tinieblas, anda atento, no sabe por dónde va, y por el anda derecho. Pero también entendí yo que el mismo suceso acontece al uno como al otro. El asunto es que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio no sabe por dónde anda, no sabe nada. Y ese necio en tinieblas nos habla de ceguera espiritual realmente también. No sabe y no quiere saber. Ese es el sentido de la palabra. No quiere saber cómo aplicar la palabra de Dios, ¿no? Y no quiere aprender realmente. No quiere saber por dónde va, tropieza cada rato con lo mismo. Tiene una falsa seguridad de que nada va a pasar. ¿Conocen a alguien que es así? Es necio, piensa que se la sabe toda, le decís las cosas, no, sigue en su necedad, porque piensa que nada malo le va a pasar. Tiene una falsa seguridad. Se les dice las cosas una y otra vez y vuelve a caer lo mismo. Y esa palabra necedad, que es tontería, locura, es diferente al versículo 14 que dice necio. Dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas. Y es un poquito más fuerte la palabra necio. No estamos acostumbrados a hablar, pero significa tonto, bobo o estúpido. Sería esa. Y no tiene nada que ver con deficiencia mental o alguna discapacidad que tiene, ¿no? Tiene que ver más que nada con la rebeldía. Y eso está asociado a la palabra, ¿no? Es una rebeldía espiritual, está asociado a eso. Y es la persona que no es enseñable, rechaza toda instrucción, todo consejo, toda advertencia porque piensa que se la sabe todo. A diferencia del necio simple, que es inmaduro, inenseñable, el necio insensato, o quísil, como se dice, no quiere aprender y vuelve a repetir sus errores. Es la palabra insensato que aparece en Proverbios 22, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza y los insensatos amarán, ¿no? De burlar y esas cosas, más o menos como dice. Así que es alguien que no quiere aprender. Y un léxico, ¿no? Un diccionario dice lo siguiente: el quésil o el necio es un insolente en cuestiones de religión y estúpido lerdo en vivir con sabiduría la religión que profesa. O sea que conoce acerca de Dios, pero decide vivir de otra forma. Así somos a veces nosotros, conocemos los mandatos del Señor, ¿no? Sabemos que no hay que murmurar y capaz estamos murmurando con otros hermanos y nadie dice nada, ¿no? Sabemos que está mal. O sabemos que tenemos alguna afrenta con un hermano y en vez de hablar con él directamente, lo hablamos con otro y divulgamos el hecho por todas partes. Tenemos ese capítulo de Mateo 16-18, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, que vaya directo a hablar con él, pero no, hacemos otra cosa. Sabiendo y conociendo lo que dice el Señor, elegimos hacer otras cosas. Así que el necio, ¿no? También somos bastante necios en muchas cosas nosotros. Pero el necio, o quísil, es insolente en las cuestiones de religión y estúpido lerdo en vivir con sabiduría la religión que profesa, ¿no? Le cuesta aplicar y no quiere aplicar. Ahora, es tonto porque vive contrariamente a lo que dice creer o profesa creer, ¿no? No sabe cómo y no quiere cómo aplicar la sabiduría. Conoce acerca de Dios, quiere vivir en el mundo de Dios, pero sin las reglas de Dios, quiere vivir de esa manera. ¿No? Otra vez este diccionario dice que el quísil tiene conocimiento de Dios, pero no sabe evaluar ni entender debidamente lo que conoce. Él prefiere hacer lo que quiere, realmente, conociendo acerca de Dios.
Y al considerar Salomón las diferencias entre vivir sabiamente y vivir neciamente, no cabe duda que la sabiduría es lejos, mucho mejor que la necedad. Hay mucha ventaja, dice Salomón, así como la luz sobrepasa a las tinieblas. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Y el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. El necio no aprende más, parece. A menos que el Señor abra su corazón, va a seguir en su necedad ligado a eso. Ahora, en segundo lugar, él se da cuenta, ¿no?, en este versículo. Él ve que hay una ventaja de la sabiduría sobre la necedad. Pero surge un problema. Salomón descubre, ese es el segundo punto, Salomón descubre que la muerte termina con todo beneficio, incluyendo la sabiduría sobre la necedad. Dice el versículo 14, la segunda parte, dice: pero también entendí yo que un mismo suceso acontece al uno como al otro. Ahora uno está buscando beneficios, cómo vivir la mejor vida ahora, y Salomón se encuentra con la muerte, y eso termina destruyéndolo todo. Pero, dice Salomón, ¿no?, encontró esta dificultad. Salomón comprendió por observación y por reflexión que el sabio y el necio tienen un mismo final, un mismo suceso, la muerte. Y esto fue un batazo de agua fría para Salomón. En el versículo 15, él se desespera, miren lo que dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. ¿No? ¿Para qué pasó toda la vida esforzándose por ser sabio si termina igual que el necio? No tiene provecho, esto dijo Salomón. ¿Qué sentido tiene ser sabio? Si los sabios como los necios terminan muertos, entonces no hay sentido para ser sabio. ¿Para qué vivir la buena vida? ¿Para qué vivir, buscar lo mejor? Si al final la muerte termina con todo y no tengo ningún beneficio, no termino con ninguna ganancia y no me llevo a nada. Eso está diciendo Salomón. En su propia visión acerca de la vida, sin Dios, la muerte para Salomón termina con todo, es el final. La muerte termina con toda ventaja, con toda ganancia. Y es interesante porque Salomón, habiendo tenido muchas mujeres de diferentes naciones, en las cuales también las religiones de ellas tenían una postura de continuidad después de la vida, ¿no?, y que la vida continuaba, por ejemplo, los egipcios, él, al parecer hasta ahora, Salomón ve la muerte como el fin de todo, se acaba el juego con la muerte. Termina toda actividad y no pasa más nada. Ahora, él dice que ni siquiera hay memoria del que muere. En 2 generaciones más, nadie se va a acordar de las personas. Y eso es un golpe al orgullo del hombre, que siempre quiere dejar algo para ser reconocido, ¿no? Eso nos dice que no somos el centro del universo. Eso nos dice que no se trata de mí, ni de vos, ni de tus hijos, ni de nadie, sino que de Dios y de la gloria del Señor. Nada más que eso. La gloria eterna ofrece más que esta vida. Eso está diciendo Salomón. Nos hace dar cuenta de eso. Que la gloria eterna ofrece más que esta vida. Toda esta vida se pierde. Estamos en un mundo caído, todo va a perdición, las cosas se desgastan. El Señor dice que nos ocupemos de vivir para las cosas del cielo. Ni siquiera hay memoria del sabio. Así que no tiene sentido, dice Salomón. Ni siquiera un reconocimiento le va a quedar a Salomón, dice, ¿no? Él considera eso. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? No se queda con nada. Ahora, si uno observa a Salomón al considerar la vida bajo el sol, la vida sin Dios, al buscar algo que lo beneficie y lo satisfaga, vemos que toda su búsqueda gira y se centra en sí mismo, ¿no? Todo lo que puede beneficiarlo a él. Todo lo que puede ser de provecho, todo lo que puede ser de ganancia, todo lo que puede beneficiarlo, todo lo provechoso, todo lo conveniente, todo lo que da algún tipo de ganancia. En un sentido, parece que Salomón, la vida giraba en torno a él y lo que podía llegar a ganar, ¿no? Y cuando se da cuenta que la muerte termina con todo, lo que disfruta, lo que gana, lo que aprovecha, incluso la sabiduría, se derrumba completamente. La muerte lo termina derrumbando a Salomón porque no puede agarrarse de nada, porque todo eso que pone su esperanza es algo pasajero y no se puede retener, es como el viento, es como pretender agarrar el viento con la mano, ¿no? No tiene esperanza. La vida no tiene sentido para Salomón, en ese sentido. Por eso el versículo 17 dice: aborrecí por tanto la vida. No le queda nada, ni las posesiones, ni los cantores, ni los músicos, ni el vino, ni las risas, ni nada de eso pudo satisfacer a Salomón. La muerte termina con todo eso y él se da cuenta que la muerte es el fin y que no tiene nada de qué agarrarse, no tiene nada de esperanza cuando está considerando la vida sin Dios.
y él ve la vida como algo sin sentido. Aborrecí, por tanto, la vida, no tenía esperanza, se derrumbó completamente. Ahora tenemos que entender también que el ambiente de Salomón, la corte del rey, la gente con la que hacía los tratos, los negocios, era de estar rodeado, ¿no?, de personas preocupadas por los asuntos sociales y económicos también, personas que consideraban la posibilidad de tener más riquezas, de un estatus social, consideraban la fragilidad de la vida, calculaban, ¿no?, qué es más provechoso, ¿no?, consideraban la sombra de la muerte, pero también qué va a pasar con lo que yo tengo y las herencias, ¿no? Estaban justamente centrados en esas cosas, pero no en Dios, no en la eternidad ni el juicio. Muchos estaban lejos de Dios, pero cerca del mercado, del dinero, de las riquezas, de las cosas del mundo, ¿no? Y Salomón cayó en eso y estaba derrumbado, no encontraba esperanza. Y eso nos dice que una vida de autocomplacencia refleja una vida alejada de Dios. Todo es temporal, la sabiduría es limitada, el placer es pasajero, las personas se mueren, incluso todo su esfuerzo no tiene sentido o valor ante la muerte. Él estaba considerando las posibilidades de una vida, pero se encontró con la muerte y le arruinó todo. Alguien dijo en un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio, dice: el resultado de vivir sin pensar en Dios es el egoísmo, el quebrantamiento y el pecado. Y es lo que estaba pasando con Salomón. El egoísmo, pensaba qué podía ganar. Eso era el todo de la vida de Salomón. ¿Qué podía ganar? ¿Qué podía obtener? El quebrantamiento, cuando se dio cuenta de la muerte, y el pecado. Se metió en diferentes pecados, ¿no? Probó con el placer sexual, tuvo muchas mujeres. Así que el resultado de vivir sin pensar en Dios es el egoísmo, el quebrantamiento y el pecado. La muerte termina con todo lo que el hombre ama, destruye los ídolos del corazón. Entonces, ¿qué pasó? No se quedó con nada de eso y Salomón empezó a patalear un poco, ¿no? Se puso mal. Si toda esta vida gira en torno a mí, en lo que me beneficia a mí, en lo que puedo disfrutar, en buscar mi felicidad como fin principal, entonces la muerte es un gran problema para mi ego, para mi orgullo y para mi vida egocéntrica, porque no me va a permitir disfrutar nada más. Eso está diciendo Salomón, pero también es una realidad. Ante la realidad de la muerte, muchos, incluso que profesan ser creyentes, no encuentran esperanza ante la muerte de algún familiar, amigo, lo que sea. Se les derrumba la vida, porque tienen mal pensamiento, malas prioridades en su corazón. O hay ídolos en su corazón que están ahogando justamente la devoción al Señor. Ahora, si miramos a nuestro alrededor, puede haber muchas cosas que echemos de menos, ¿no? Perder, ¿no?, la familia, amigos, hermanos de la fe, comida, películas, pero tenemos que disciplinar nuestros corazones con la verdad, con Cristo, con las promesas, con la gloria venidera para afrontar las mentiras del mundo y de nuestro corazón engañoso. Ahora, si nuestro corazón está puesto en lo terrenal, en las posesiones, en la comodidad, o si está puesto en las relaciones, en las personas, cuando perdamos algunas de ellas, vamos a ser totalmente abatidos, no vamos a encontrar consuelo. Si nuestro corazón está puesto en esas cosas terrenales, en las personas, en las relaciones, en las posesiones, cuando perdamos alguna de ellas, vamos a estar derrumbados. Si no estamos apoyados en Cristo, vamos a estar derrumbados, sí, con suerte. Debemos hacer como los santos de Hebreo 11, ¿no?, que tenían la mira en la patria celestial, que dejaron todo por causa de eso. Cuando la muerte llega cerca nuestro, la situación va a revelar si la persona que murió era el ídolo de nuestro corazón o si nuestro refugio es el Señor. Todo lo demás se derrumba, hermanos. No va a poder sostener ni tu negocio, ni tus posesiones, ni tus hijos, ni tu estatus, ni lo que sea. Nada va a sostener. El Señor solamente. En el libro Ídolos del Corazón se hace la siguiente pregunta: ¿qué debo tener para que mi vida adquiera sentido o alegría? Y dice, si respondo a esa pregunta con algo que no sea Dios mismo, entonces eso es lo que funciona como un Dios para mí. ¿Es Cristo el que te sostiene? Cuando estás en aflicción, ¿es Cristo tu refugio? Cuando muere alguien cercano, ¿es Cristo tu refugio? Ahora, la muerte puede revelar en muchos casos cuál es el nuestro, cuál es nuestro ídolo, dónde estamos apoyados, o cuando perdemos posesiones. Pero sigamos hablando de la muerte, porque justo está hablando de eso, hermano. Ahora, la muerte de alguien querido puede ser duro, pero cuando el lamento o el duelo por una persona no encuentra consuelo en Cristo, después de un tiempo, entonces ya no es el duelo, ya se transforma en pecado.
si es pecado, debería llevarnos al arrepentimiento, a la confesión, para restaurar la comunión con el Señor, que es el único que puede satisfacer completamente nuestros corazones. Todo lo demás se pierde. En tercer lugar, para terminar, para Salomón, su esfuerzo, él concluye que no tiene sentido esforzarse por ser salvo. Dice, aborrecí por tanto la vida. Versículo 17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era más fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, si la muerte es el fin, entonces la sabiduría no da una mejor ventaja o ninguna ganancia que al necio, ¿no?, antes de muerte. Entonces, al ver que ni siquiera la memoria del sabio es recordada en unos años futuros, Salomón, como un nene caprichoso, dice, aborrecí por tanto la vida, la odió, la detestó, me disgustó la vida, dijo Salomón. Un fuerte disgusto sería esa traducción. Aborrecí por tanto la vida, porque no puedo tener lo que yo quiero, porque no puedo retener lo que a mí me gusta. Todo lo que yo quiero termina, en realidad al final. La muerte termina con todo. Así que para Salomón la vida no tenía sentido si el sabio muere igual que el necio, sin reconocimiento. Al igual que para Rebeca, si se acuerdan, la vida no tenía sentido si Jacob tomaba como a una de las hijas de él como mujer. Génesis capítulo 28-26 dice, fastidio tengo de mi vida. Parecido, ¿no?, el término de Salomón. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Si Jacob tuvo a mujer de las hijas de él, como estas, de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Es igual que Salomón. Si pierdo todo, no tengo reconocimiento, la sabiduría no tiene ningún valor ante la muerte, ¿para qué quiero la vida? Aborrecí, por tanto, la vida. Si la vida no es como yo quiero, no vale la pena vivir. Lo mismo con Rebeca. Dame hijos y no me muero, dice. La vida no tenía sentido si no tenía hijos. ¿Para qué vivir? La muerte le sacaba el sentido a la vida y a las cosas de la vida. Todo tipo de progreso en esta vida termina con la muerte. Todo el que pretenda tener y retener algún provecho en esta vida se va a encontrar con la realidad de la muerte. Peor, dice Salomón, nada de eso puede dar consuelo, ni tus posesiones, relaciones, negocios, plata, todo en este mundo caído está destinado al final. ¿No? Y como dije, esto es un desarrollo de la pregunta del versículo 3, capítulo 1, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ningún provecho. Así que si la gloria y el juicio de Cristo sigue después de la muerte, ahí todo cambia, es diferente, ¿no? La vida toma sentido. Vivir para los placeres de esta vida, ignorando la gloria y el juicio de Cristo, tiene sus consecuencias eternas. Entonces, ahí no podemos ir a aborrecer la vida, toma todo sentido. La muerte no termina con todo. Pero una vida de sacrificio, una vida de abnegación toma sentido. El servicio, el sufrimiento es un momento de la eternidad que vale la pena pasarlo por causa de Cristo. Cuando vemos a Cristo, el juicio, la gloria venidera, ahí toma sentido la vida. La muerte no es el fin de todo. Ahora sabemos que la muerte no es el fin. Cristo venció la muerte, Él resucitó, hay esperanza para el que muere en Cristo. Este mundo y su sufrimiento no es nada comparado con la gloria venidera. El Señor Jesús dijo en Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Viven bajo esta realidad? Vamos a encontrar con el Señor después de la muerte. La muerte no es el fin de todo sufrimiento que pasamos acá no es nada comparado con la gloria venidera, con lo que realmente merecemos, ¿no? Así que debemos estar satisfechos con lo que el Señor nos da. Tampoco nuestro esfuerzo o trabajo en el Señor es en vano. Salomón dice en el versículo 15, si no me equivoco, 17, perdón, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra o el trabajo que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, así que no vale la pena esforzarse, dice Salomón. Pero acá, cambiando de perspectiva, tampoco nuestro esfuerzo o trabajo en el Señor es en vano. 1 Corintios 15, 51, vamos a ir un ratito, 51, 58. 1 Corintios 15, 51, 58. Relaciona nuestro trabajo en el Señor con la promesa de resurrección como el motor para la vida adaptada para el Señor. Y dice, versículo 51, ahí aquí os digo el misterio, dice Pablo, no todos lo veremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salomón se quejaba de la muerte, para él era el fin de todos. Pero acá Cristo venció la muerte. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para Salomón, esforzarse, la sabiduría no tenía sentido, porque la muerte para él terminaba con todo. Nosotros sabemos que Cristo venció la muerte, tenemos la promesa de la resurrección, y eso debería ser un motor para gastar nuestras vidas en el Señor, ¿no? Hay algunos que parecen tomar un poco ligero la vida de servicio al Señor, o se burlan, ¿no? Mejor es para ellos la vida cómoda, moralista, formal, en las reuniones, ser un poquito religioso, pero no tienen conciencia de la gran misericordia y gracia del Señor, ¿no? Para ellos la vida es para vivir. Pero nos pasa, ¿no? A veces nos olvidamos de la misericordia y la gracia del Señor que hemos recibido al habernos rescatado y no pensamos justamente en vivir nuestras vidas para Él, como Él merece. Así que no temamos morir por el Señor sabiendo que nos espera la resurrección. Salomón se frustró, batalló ante la realidad de la muerte porque le sacaba lo que llamaba su corazón, sus posesiones, su reconocimiento. Él tenía un corazón apegado al mundo, ¿no? En ese momento, pero el que está en Cristo tiene al Señor como ganancia, una que no se pierde y una que satisface completamente. ¿No? Por último, el asunto de la muerte hace ver también nuestra fragilidad y nuestro paso fugaz en el mundo, ¿no? La vida es corta, por tanto eso nos dice que no seamos como el necio, que conociendo acerca de Dios, conociendo el juicio contra el pecado y la salvación en Cristo, es advertido, pero no toma seriamente las consecuencias, las advertencias eternas, y sigue en su error rumbo a condenación eterna. No hay nada más necio que desafiar al Señor conociendo las cosas sobre el Señor. Ahora la sabiduría del Señor dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Muchos escuchan la sabiduría de Dios puesta los domingos, los miércoles, campamentos, retiros, conferencias, y tienen una falsa seguridad como el necio, el insensato que desprecia la sabiduría pensando que nada malo les va a pasar si no escuchan eso, o que no hay nada que tengan que cambiar, que por necios sufren las consecuencias eternas muchos. Ahora puede que disfruten de ciertas comodidades o disfrutemos de ciertas comodidades, de buenos días, pero vivimos un mundo caído, vendrán días malos. Debemos ser sabios, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como un necio? ¿Como un sabio? ¿Cómo te afecta la muerte? Esto debería hacerte examinar si realmente estás en la fe, y si no lo estás, si la muerte te causa terror, deberías buscar a Cristo para salvación, arrepentimiento y fe, para ser reconciliado con Dios. Así que, ¿dónde está tu corazón? Salomón tenía en las posesiones el reconocimiento, creo que no sacaba ningún provecho de este mundo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo te afecta la realidad de la muerte? ¿Es Cristo tu consuelo cuando perdés a alguien? ¿Es Cristo tu seguridad ante la muerte? ¿Estás seguro que cuando mueras vas a estar con Cristo? Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a ver la necesidad de ti, la dependencia de ti. Y Señor, a atesorarte, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración. Vamos a recordar que el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión de culto y predicación. Y recordar que pronto llegan otros campamentos
campamentos de adolescentes, campamentos de jóvenes mayores, tener estas cosas en mente y la oración tranquila. Antes de tomar las peticiones, Maxi, hay 3, la de este lado, las 2, por favor. Ahí, gracias. Muy bien, peticiones, motivos de gratitud que quieran poner delante de los hermanos. Miguel, te van a poner el micrófono para que se escuchen los que están aquí. Bueno. Quería pedir oración por mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mi padre. Quiero pedir oración para que el Señor tenga misericordia por ellos. Javier, tu hermano. Javier, así es. ¿Algo más? Gustavo. Bendiciones, hermanos. Quería hacer un pedido de oración por un bebé que se llama, tiene un añito, se llama Oliver y está internado en el GARMA. Está medio delicado de salud y bueno, me llegó esa petición. Y después, bueno, por Romy está pasando algunos momentos complicados, está con el ánimo medio orando por eso. Muy bien. Lorena. Buenas tardes. Primero quiero dar gracias al Señor por este tiempo de vacaciones, poder disfrutar, descansar. Y también quería pedir si me pueden apoyar en oración, porque Agustina se está mudando con este chico Adrián y su pareja. Pero para que el Señor me fortalezca y me haga estar firme en las decisiones que tengo que tomar, que ya están tomadas, pero que las lleve a cabo. Sobre todo por eso y por la salvación de ella y de Adrián también. Gracias. Bien. ¿Algo más? Cristina. Sí, yo hice un pedido en nombre de Vanessa Campo, la mamá de Vicky. Estuve hablando con ella esta tarde y ellos alquilan. Y desde ayer están sin gas. Y fueron a ver y evidentemente eso depende del dueño de los temas que hay en la casa que no se quieren hacer cargo. Entonces, fue la inmobiliaria y le quieren hacer pagar a ellos los gastos. Entonces Vanessa pidió oración porque está muy afligida en el sentido de que tiene muchos problemas estar en ese lugar. Y no vino y no pudo venir porque estaba esperando a ver si venía el casista. Y entonces yo no sé, esto es el problema para mí es que esto ha sido un impedimento que no puedo ir a la iglesia. Lo estoy diciendo durante toda la semana, caminando con mis hermanos y surgen estas cosas y me impiden. Entonces dice, por favor, oren por el problema para que se solucione. Muy bien. Sí, muchos problemas han tenido ya en ese apartamento. Muy bien, ¿algo más? Quiero dar gracias al Señor por la oportunidad de haber ido a ver una salita, a mí con los chicos. Gracias al Señor por la hermana que consiguió unos cupones de descuento. Pudimos ir con Elisa, pudimos pasar unos días, verlos. La verdad que Emma decía cada vez que la abrazaba, ¿ya te vas, abuela? ¿Ya te vas? Vine a llorar. Y bueno, llegó el día que me vine, pero gracias al Señor por la oportunidad y el cuidado que tiene sobre ellos. Gracias por las oraciones de su mano. Gracias al Señor por los hermanos. ¿Algo más? Sí. Quería pedir oración por Joel y por Ludmila, que están muy desanimados. Ellos no son creyentes claramente, así que estén orando por ellos, para que el Señor toque sus corazones, les quebrante. Quería pedir oración también por el hermano de mi esposa, por mi cuñado Andrés. Está mostrando interés en el Señor,
Le ha dicho a mi esposa en repetidas ocasiones que él se considera un incrédulo y ahora último está diciéndole: Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, te va a fortalecer con el tema de tu tratamiento, y eso es algo que hace el Señor nada más, así que estemos orando por él. Andrés se llama, y quería recordar también en oración a Katy. Muy bien. Esta mañana, mientras estaba aquí, casualmente, esa palabra va entre comillas, pasó Cristian Montiel, novio de Ángela, que estaban asistiendo. Él pasó para ver si veía a alguien y yo estaba justo en la vereda, así que entró, estuvimos un rato conversando. Oremos por ellos, ¿verdad? Que el Señor despierte preocupación e interés por sus almas. Han pasado por muchos problemas de salud, muchos problemas de trabajo, muchos problemas con la familia y bueno, necesitan conocer al Señor sobre todas las cosas. Oremos por ellos. Pablo Soto estuvo ayer unas horas en observación, incluso internado unas horas en Capital. Le diagnosticaron diabetes, así que va a tener que empezar un tratamiento. Esa es la alegría del nuevo bebé que nos compartieron el domingo pasado, ¿no? Pero oremos por él, por su salud, por su ánimo, por Sofía también. Y oremos por nuestro hermano Nito. Él también está atravesando problemas de salud, así que oremos que el Señor lo sostenga en el ánimo, en la fe. Eso le impide congregarse muchas veces, pero estemos orando que el Señor obre su nombre también. Algunos que lo vemos frecuentemente, hay un promedio de 40 a 50 personas que faltan cada domingo. Eso tiene que ser hecho un motivo de oración, ¿verdad? Y los hermanos, que todos nosotros pongamos prioridad en estar en el culto el domingo, el primer día de la semana, para traer nuestro tributo de adoración al Señor al comenzar la semana. Oremos, hagamos de eso un motivo de oración. Muy bien, ¿algo más? Nada más. Bueno, vamos a dividirnos para orar entonces. Los varones vamos al Zoom y al pasillo. Las damas se quedan aquí.